Como ya lo saben, es un pasaje bien cortito, son apenas 3 versículos, Hechos capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. Y si bien este pasaje no habla de estos conceptos explícitamente, me gustaría mostrarte a través de estos 3 versículos 3 elementos que considero son necesarios que debe tener el siervo de Dios. No, el pasaje no lo vas a encontrar así realmente, no te va a dar una lista de estos elementos que debe tener todo siervo de Dios, pero entre líneas vamos a ver esos 3 elementos que es necesario que todo siervo de Dios tenga. Así que si tú estás aspirando en algún momento y ese es tu anhelo y tu deseo ser siervo de Dios, pues tienes que considerar estos 3 elementos que sean justamente parte de tu vida, ¿no? Y los vamos a ir estudiando. Pero bueno, vamos a prácticamente el día de hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a terminar este capítulo 14 de Hechos. Después vamos a tener una pausa durante Navidad y Año Nuevo. Y después ya el próximo año retomaremos con el capítulo 15. Si te das cuenta, pues justamente estamos cerrando este año a la mitad de Hechos. Hechos tiene 28 capítulos, estamos terminando el capítulo 14 y primero Dios, el próximo año estudiaremos a partir del capítulo 15. Pero bueno, vamos entonces a hacer la lectura de nuestro pasaje el día de hoy, 3 versículos, bien cortito, y vamos a ir sacando algunas verdades interesantes de este versículo. Dice así la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, tendríamos que remontarnos a lo que dicen los versículos anteriores, pero después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Punto, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que bueno, hasta aquí estos 3 versículos. Los 3 elementos que yo encuentro acá y que se ven muy palpables en la vida del apóstol Pablo y de alguna manera también en Bernabé. El primero tiene que ver con el corazón. Si no tienes un corazón de servicio a Dios, si no tienes un corazón que desea entregarse a su iglesia y desea entregarse a su obra, de nada va a servir. Así que este primer elemento es el corazón. El segundo elemento que yo encuentro acá en estos versículos tendría que ver con el carácter, ¿sí? Corazón y carácter son cosas muy diferentes y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y en tercer lugar, yo pondría la capacidad para servir a Dios, ¿no? Entonces creo que cuando esos 3 elementos se conjuntan, un corazón para servir a Dios, un carácter para servir a Dios y capacidades dadas por Dios, eso constituye a un siervo de Dios. Recordemos, de lo que veníamos hablando, para recordar el contexto, estamos en una transición de lo que venía siendo el grupo de los apóstoles, específicamente encabezados o liderados por el apóstol Pedro, pero después surge este joven, Saulo de Tarso, y ya habíamos visto cómo él comienza a tomar un papel muy protagonista a partir de estos versículos en Hechos, ¿no? También encontramos la transición del evangelio, ya había llegado a Jerusalén y a Judea, y con Pablo vamos a encontrar esta transición de la expansión del evangelio hasta los fines de la tierra, que es justamente lo que encontramos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y que constituye el bosquejo del libro de Hechos. Y también quizás otra transición importante que vemos en estos versículos es que el evangelio llegaría ya no solamente a los judíos, como era en los primeros capítulos, sino también a través del apóstol Pablo, el evangelio comenzaría ya a expandirse también al mundo gentil, ¿no? Entonces ese es el contexto, estas son las transiciones que está viviendo la iglesia en este momento.
Y quizás muy en especial en estos versículos podríamos mencionar una cuarta transición, y la cuarta transición tiene que ver con el modelo de liderazgo y el funcionamiento de las iglesias, porque si te das cuenta, el liderazgo en la iglesia hasta este momento descansaba mayormente en los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, pero a partir de estos versículos, en especial el versículo 23 que leímos, va a ser esta transición donde el liderazgo de la iglesia va a comenzar a descansar en líderes locales, que acá se menciona como ancianos. Una tosedera nomás, a gusto, ¿no? Pero bueno, también recuerden, ¿qué era lo que venía pasando? Bueno, el apóstol Pablo comenzó su primer viaje misionero. Más o menos nosotros en unos minutos podemos leer todo esto, lo que fue el primer viaje misionero. Se mencionan muchos lugares, se mencionan muchas circunstancias y de una manera muy rápida lo podemos leer, pero la realidad es que este primer viaje misionero, no recuerdo si lo mencionó en algún momento Paco o Luis, pero estamos hablando que este primer viaje misionero habrá tenido una duración aproximada de casi 4 años. Nosotros lo leemos rápido, pero aproximadamente casi 4 años fue lo que demoraron en este primer viaje. Ya habían recorrido algunos lugares, muchas gracias, ya habían recorrido algunos lugares y es, digamos, ya la parte final de este primer viaje misionero. Te voy a dar algo que me ayudó a mí, porque se mencionan muchos nombres, se mencionan muchas ciudades, muchas situaciones que pasaron ahí, pero si de alguna manera tú quieres rescatar lo más trascendente del primer viaje misionero, acuérdate de esto, del nombre Lía. ¿Alguien conoce a alguna persona que se llame Lía? ¿Nadie conoce a ninguna persona que se llame Lía? ¿En serio? Bueno, si hay alguna, ahí está, para que no crean que me lo inventé. Eso a mí me ayudó a poder de alguna manera sintetizar el primer viaje misionero, porque te das cuenta, se mencionan muchos lugares, se mencionan muchas personas, muchos personajes, pero si tú te acuerdas de eso de Lía, vas a poder acordarte de lo que fue lo más trascendente de este primer viaje misionero. ¿Por qué? Porque ese acróstico va a hacer referencia a las 3 ciudades principales que visitó Pablo en este primer viaje misionero, que sería con L, ¿cuál sería? A ver si se acuerdan, estudiosos. Lituania, muy bien, perfecto. ¿No? ¿Qué pasó ahí con Lituania? ¿Cuál es el primero? Con L. Listra, ok. Después con I, ¿cuál sería? Iconio. Y con la A, ¿cuál sería? Antioquía. ¿Cuál Antioquía? Porque hay 2. La segunda, pues, la otra, la que no es la primera, ¿no? Dice, son bien chistositos, ¿eh? Ya veo que no estudian y nomás me le quitarán ahí. Antioquía de Pisidia, ¿ok? Porque la otra Antioquía, de donde salió Pablo, es Antioquía de, ¿se acuerdan? No se acuerdan, Antioquía de Siria o Antioquía marítima, ¿ok? Entonces, si tú te acuerdas de esto, de Lía, y alguien te preguntó, oye, háblame del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, duró 4 años, visitó muchos lugares, conoció muchas personas, pero básicamente su ministerio se desarrolló en estos 3 lugares, en Listra, en Iconio y en Antioquía de Pisidia. Y ya con eso la tienes, sacas un 10, ¿no? Pero fíjate, versículo 21, vamos entonces ahí, dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿a qué ciudad se refiere? Creo que tiene algo de rebote ahí el micrófono, no sé si... ¿A qué ciudad se refiere? Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿a Antioquía se refiere? Ajá, a ver quién da más, quién da menos. Dice, nos regresamos al versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Bueno, ahí no menciona la ciudad, pero ¿qué ciudad era entonces? Ya ni saben en qué ciudad y yo tampoco ya. Era la ciudad de Iconio, ¿ok? Ajá. Pero fíjate, algo interesante acá. Dice que cuando salen de la ciudad, ¿qué hicieron los judíos?
¿Prestaste atención o no prestaste atención? Dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces, mientras Pablo iba viajando y mientras Pablo iba en su viaje misionero, él no solamente venía con el otro grupo que lo acompañaba, con los otros misioneros, sino que venía arrastrando judíos de Antioquía y de Iconio que lo iban siguiendo en el viaje misionero, ¿sí? Y eran, bueno, obviamente lo vemos acá en el versículo, este grupo de personas que lo seguían eran sus adversarios, y específicamente en este lugar, ¿qué sucede? Lo van a rodear. Ya anteriormente habían intentado apedrearlo, pero no lograron hacerlo, pero en este caso sí lo apedrean. ¿Qué es lo que piensan los judíos cuando ven a Pablo ahí tirado fuera de la ciudad? Que ya estaba muerto, ¿no? Entonces, es muy interesante porque muy probablemente, ¿qué fue lo que sucedió? Los judíos dijeron, pues ya está, lo matamos, y probablemente dejaron de seguirlo como lo venían siguiendo anteriormente, ¿sí? Y por eso dice ahí que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, que es de donde sacamos el acrónimo de LIA, Listra, Iconio y Antioquía. Pero si te das cuenta, hay algo interesante acá. Generalmente el lugar que Pablo pisaba había problemas. Los judíos se oponían, los gentiles también, se levantaba alguna multitud y hacían alguna argüenda ahí en la ciudad. Eso sucedió en Listra, eso sucedió en Iconio y eso sucedió en Antioquía. Pero en el caso de esta ciudad de Derbe, te vas a dar cuenta de algo. No hubo en esa situación, o no hubo en esa ciudad, por lo menos de manera aparente, no hubo ninguna contienda, no hubo ningún conflicto, no hubo una situación de parte de los judíos, no hubo una situación de parte de los gentiles. Es como si en esta ciudad todo se hubiera dado de una manera ideal, de una manera pacífica, y como resultado del trabajo en aquella ciudad se hicieron muchos discípulos. Pero lo alcanzas a percibir, ¿no? En las otras tres ciudades lo que caracterizaba el ministerio de Pablo era el conflicto, siempre tenía que salir corriendo, pero en este caso, en esta ciudad de Derbe, va a ser lo contrario. No va a haber ninguna referencia de que haya habido ataque por parte de los judíos o que haya habido una multitud de gentiles que se levantaran contra él. Así que muy probablemente el ministerio en este lugar de Derbe se desarrolló de una manera pacífica. Te repito, probablemente fue por eso, porque como pensaron los judíos que Pablo ya había muerto, ya no lo siguieron y ya no hubo mayor conflicto, ¿no? Así que te vas a dar cuenta que no hay mayor relato. No, en las otras ciudades que visita Pablo se menciona algún personaje, se menciona algún suceso, se da algún tipo de detalle de lo que sucede en aquel lugar, pero por la lectura aquí en el versículo 21 te vas a dar cuenta que no se da ningún mayor otro detalle de lo que haya sucedido en ese lugar. Sin embargo, esta ciudad de Derbe, que pasa sin conflicto, pasa sin ningún tipo de problemas, va a llegar a convertirse en una ciudad muy importante, porque a pesar de que no se dice mucho lo que sucedió ahí, se va a repetir en otras ocasiones, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ¿por qué es importante esta ciudad Derbe? Hechos capítulo 16, avanzamos ahí un par de capítulos. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, es decir, estos mismos lugares, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Así que probablemente por esto que dice el versículo 21, que se anunció en el evangelio en esa ciudad y nacieron muchos discípulos, probablemente de ese grupo es de donde va a surgir ¿quién? Timoteo, ¿no? Capítulo 20, nos adelantamos un poquito más. Capítulo 20, versículo 4. Dice: le acompañaron hasta Asia, Sópater, ¿de dónde? De Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo, ¿de dónde?
de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, ¿ok? Así que te digo, no hay muchos detalles de lo que sucedió allí en Derbe, pero si nosotros seguimos la lectura del libro de Hechos, podemos entender que por lo menos 2 de los que llegaron a convertirse en líderes de la iglesia y compañeros de Pablo, creyeron en Cristo y se convirtieron en discípulos en esa ciudad, Timoteo y este hombre que es mencionado acá en el capítulo 20, versículo 4, Derbe, ¿no? Así que no hay mucha referencia, no hay mucho detalle, pero sin embargo hubo fruto del ministerio de Pablo y de Bernabé allí en Derbe. Pero bueno, habíamos mencionado que uno de los elementos necesarios del siervo de Dios, en primer lugar, era ¿qué? ¿Se acuerdan? El corazón. Y bueno, ¿por qué o de dónde de este versículo dices, bueno, en ningún momento habla aquí del corazón, no se menciona? ¿Por qué infieres que tener un corazón para servir a Dios es un elemento necesario de un siervo? Bueno, pues justamente por lo mismo, ¿no? ¿Qué había experimentado Pablo junto con Bernabé en Listra, Iconio y Antioquía? ¿Qué experimentó en esos 3 lugares? ¿Le fue bien? ¿Lo disfrutó? ¿Se la pasó de vacaciones? ¿Fue el momento más placentero de su vida? Para nada. Fueron 3 lugares, de todos los lugares que se menciona, pero son 3 lugares que específicamente se menciona o se resalta el conflicto que experimentó Pablo ahí. No solamente con los judíos de las sinagogas que se oponían, sino que también, si tú recuerdas la lectura de los versículos anteriores, los mismos gentiles, algunos a veces dice ahí el capítulo anterior que estaba dividida la cosa, que algunos estaban con Pablo y Bernabé y otros no sabían ni qué onda, pero habían experimentado días y meses de mucha presión y de mucha tribulación. Estos 3 lugares, esa es la característica y eso es lo que va a resaltar de su paso por Listra, Icono y Antioquía. Ahora mira, no solamente eso, cuando hablamos hace un par de semanas, ¿recuerdas de Juan Marcos que desertó del viaje misionero? Y en aquel entonces habíamos hablado de algunas posibles razones por las cuales Juan Marcos había desertado, y alguna era por miedo, habíamos hablado de que quizás extrañaba ya a su familia. Habíamos hablado también de que realmente en Antioquía Dios había llamado, o el Espíritu Santo había llamado a Bernabé y a Pablo, pero no se menciona un llamado a Juan Marcos, sino que Juan Marcos va, más bien por influencia de su pariente Bernabé. Mencionamos ahí varias posibles causas por las cuales Juan Marcos había decidido apartarse, ¿no? Pero si recuerdas, mencionamos por lo menos 2, y una tenía que ver con que estas regiones eran sumamente peligrosas. Eran regiones que, si bien eran caminos de tránsito de los mercaderes y de los comerciantes, también era muy conocido, lo mencionamos, que era muy usual que hubiera bandoleros, que hubiera ladrones en esta zona, que no solamente asaltaban a los mercaderes, sino que los mataban, ¿no? Y también habíamos mencionado también que esta región, este primer viaje misionero de Pablo, no solamente era peligroso, sino que también en esa zona, hasta lo habíamos mencionado, que había la creencia de que había un demonio que todo lo que tocaba le causaba ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan ya? Fue apenas hace 15 días. Ese demonio que todo lo que tocaba lo hacía hervir y le producía una fiebre tremenda que muchos morían. Y habíamos mencionado esto de que era una región donde se daban muchas enfermedades e infecciones contagiosas y que la gente moría, ¿no? Así que sin duda, si yo te diera a elegir un lugar en donde poder hacer la obra misionera, muy probablemente por tu mente no pasaría ir a lugares donde ya experimentaste prácticamente que quisieron matarte, que amenazaron con apedrearte, que literalmente sí te apedrearon, que tienes judíos como enemigos, que tienes gentiles como enemigos, que es un lugar peligroso porque hay ladrones que te pueden quitar todo lo que tienes de valor, te pueden quitar la vida. Es un lugar donde se conoce que hay muchos problemas de salud, muchas infecciones que causaban la muerte. Yo te aseguro que no sería tu primera opción visitar alguno de estos lugares para hacer la obra de Dios. Y es acá donde yo entiendo que Pablo y Bernabé tenían un corazón entregado a la obra de Dios y a las personas que ellos habían ganado. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes un corazón, muy difícilmente regresarías a estos lugares difíciles.
Bien, sabes, Pablo podría haber decidido continuar su viaje y haber llegado hasta Tarso, que es el lugar de donde él era originario, donde él era conocido, donde quizás podría estar en un ambiente más cómodo y conocido para él. Y no es así. Pablo y Bernabé deciden regresar a estos lugares donde muchos de nosotros jamás regresaríamos. Por eso el corazón, un corazón para servir a Dios, va a ser un elemento necesario, ¿sí? Y el corazón va a ser sumamente importante. Mientras estudiaba esto me venía a la mente, hay un jugador bueno, sí. Muy bien, gracias a Dios, ¿no? Hay un jugador que, no me acuerdo si creo que en algún momento estuvo en la selección, Carlos Vela, no sé si todos conocerán la historia de Carlos Vela, pero sabes, yo en un momento escuché una charla de él y él no le gusta el fútbol, no sé si sabías esto, ¿alguien sabía eso? ¿Sí? Ajá. ¿Qué era el deporte que le gustaba a Carlos Vela? El básquetbol. O sea, cuando le hacen esta entrevista, él diría, yo por mí, la verdad, yo sería basquetbolista. Y el fútbol como que para él se llegó a convertir en su trabajo y en una carga que pues lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer, ¿no? Yo pensaba en él y decía, este es un ejemplo claro de alguien que está en una posición pero que no tiene el corazón para eso. Y quizás por eso jugar en la selección o no jugar, le va y le viene, le resulta lo mismo, porque su corazón está ahí, su corazón realmente estaba en el básquetbol, pero por azares del destino llegó a convertirse en jugador de fútbol, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo te aseguro que si Pablo y Bernabé no tuvieran el corazón por la obra de Dios, si ellos no tuvieran el corazón por esta gente que habían ganado ya en esta primera vuelta que habían hecho por estas ciudades, no tendrían ningún otro argumento ni ninguna otra razón para haber regresado a estos tres lugares, ¿no? A Listra, a Ícono y a Antioquía. Y mira, también en estos versículos podemos ver de una manera muy clara lo que consiste el llamamiento de Dios y el cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Lo dice ahí el versículo 21, después de, ¿qué dice? Anunciar el evangelio. Ahora, ¿la gran comisión es eso? ¿Es anunciar el evangelio? No. Muchas personas piensan que sí, ¿no? Tenemos que evangelizar porque eso es la gran comisión, ¿no? Y encuentras evangelistas que van y vienen, que hacen campañas, que recorren ciudades evangelizando, pensando que esto es cumplir la gran comisión. No, la gran comisión comienza con el evangelismo, pero termina ¿con qué? Con el discipulado, cuando integras a las personas en una iglesia local. Y por eso lo dice de una manera tan clara y tan hermosa. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía. ¿Por qué? Porque tenían un corazón para servir a Dios. Pero no solamente el corazón por sí solo para servir a Dios no es lo único que es necesario. Es necesario también tener el carácter para poder hacerlo. Mira, puedes tener el corazón para hacer muchas cosas, ¿no? Puedes tener el corazón y decir, no, es que yo toda mi vida, desde que era chavito, yo veía los programas de televisión y yo veía a los cantantes y yo siempre he querido cantar y mi corazón yo quiero ser un cantante profesional, ¿no? Pero no te alcanza, tener simplemente el corazón no te alcanza. A lo mejor estás súper enamorado o enamorada y dices, no, es que mi corazón, yo me quiero casar, pero tener el corazón no es suficiente. Acá en el versículo 22 te vas a dar cuenta del carácter de Pablo y del carácter de Bernabé. Dice, recorrieron otra vez estos tres lugares que ya mencionamos varias veces, ¿y qué es lo que hacían? Prácticamente podríamos resumir su labor en tres conceptos, ¿no? El primero es confirmando los ánimos de los discípulos, el segundo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y la tercera tarea que tenían al regresar a estos lugares, ¿cuál era? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, si nosotros lo leemos así, superficialmente, suena hasta un poco humanista, ¿no? Estaban animando a la gente para que le echaran ganas, porque utiliza esta expresión ánimo,
confirmando los ánimos de los discípulos, pero la realidad es que tiene que ver con algo un poquito más profundo, ¿no? La palabra confirmando podría traducirse también con la idea de fortaleciendo. Venía a mi mente pues algo que es muy común para nosotros los mexicanos: llega el terremoto, llega el temblor, algunas casas se caen, algunas casas sobreviven. Y sabes, a mí me sorprendió mucho el otro día viendo un video de estos edificios en la Ciudad de México que estuvieron a punto de caerse pero no se cayeron. Metieron ahí ingenieros estructurales y no sé qué asunto, y lo que hicieron fue que, bueno, justamente lo que dice acá esta palabra, confirmando o fortaleciendo, y metieron unas estructuras como tipo gatos hidráulicos, y ellos iban detectando en dónde el edificio estaba más dañado, en dónde había columnas que estaban más sensibles o columnas más débiles, y viendo la necesidad de cada columna, viendo la necesidad de cada estructura del edificio, era lo que ellos subían con estos gatos hidráulicos. Y es impresionante porque yo veía, ¿no?, excavaciones debajo de todo el edificio y metiendo máquinas y metiendo herramientas para fortalecer toda la estructura que seguía hasta arriba, ¿no? Y esto es lo que inicialmente hizo Pablo y Bernabé. Muy probablemente lo que ellos hicieron, ellos vieron cuáles eran las necesidades de las personas a las cuales ellas les habían compartido el evangelio, vieron quizás en donde la estructura o la columna espiritual de su vida estaba más débil, y haciendo probablemente un trabajo muy personal, iban con cada uno de los hermanos de estos tres lugares, confirmando o fortaleciendo los ánimos de los discípulos. La palabra ánimos, bueno, aquí en español la tenemos como ánimos. Otra traducción podría ser el alma de los discípulos. Así que si quieres traducirlo de otra manera, lo primero que hacía Pablo y Bernabé era reforzando el alma de los discípulos. Te digo, a mí me da mucho esta idea de un trabajo personal, ¿no? A ver, Memo, ¿qué estás viviendo? ¿Qué parte de tu vida necesito fortalecer? Carlita, ¿cómo estás espiritualmente? Identificando persona por persona de la iglesia en donde había debilidad y en donde tenían que hacer un trabajo para fortalecer el alma de estos discípulos. En segundo lugar, ¿qué es lo que hacían? ¿Sí siguen ahí o se me durmieron? ¿Qué hacían? Exhortándolos a que permanecieran en la fe. Esta palabra exhortándolos viene de la misma raíz de donde viene la palabra o la idea de Espíritu Santo, paracaleo. Se ponían al lado de estos creyentes y entonces les animaban para que permanecieran en la fe. Ahora, esta idea de permanecer en la fe puede ser un concepto un tanto ambiguo, puede venir a nuestra mente a lo mejor a Pablo y Bernabé diciéndole, no, pues échale ganas, no abandones tu fe, mi brother, porque si no se va a poner grave el asunto. Pero tiene que ver con un poquito más. Cuando nosotros leemos acá la palabra fe, literalmente tiene que ver con el conjunto de enseñanzas y doctrinas que estos discípulos habían aprendido. Y no tendría que resultarnos extraño, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando Pablo y Bernabé exhortaban a los hermanos a que permaneciesen en la fe, muy probablemente lo que hacían a través de las reuniones o a través de la asamblea, ellos seguían reforzando conceptos doctrinales y conceptos teológicos, profundizando verdades bíblicas que quizás ya las habían enseñado, pero que tenían que una vez más machetearlas para que estos creyentes pudieran permanecer en la fe. Entonces, ves, hacían un trabajo personal detectando la debilidad, detectando dónde tenían que fortalecer el alma de cada discípulo, hacían un trabajo de enseñanza en la asamblea, profundizando, yendo sólidos con la doctrina apostólica y con la enseñanza. Y lo tercero que hacían es que les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora no tendría que sorprendernos si al apóstol Pablo y a Bernabé los sacaban corriendo de las ciudades y prácticamente tenían que huir para salvar su vida, si habían intentado apedrearlo sin éxito y después sí lo habían logrado apedrear al punto de que pensaban que Pablo ya había muerto. Si esa era la suerte
de los misioneros, de los apóstoles, ¿cuál sería la suerte de todos aquellos que habían confiado en Cristo? ¿Qué piensas? ¿A ellos les iba a ir bien? Decían los judíos, bueno, ya los que nos importan es Pablo y Bernabé, ustedes sigan con su fe, échenle ganas. Claro que no. La suerte que experimentarían estos nuevos creyentes, y tenemos que recordar que no eran creyentes que habían celebrado los 15 años de su iglesia, eran creyentes que tenían escasamente 2, 3, 4 años a lo mucho como creyentes. Su suerte era literalmente la misma suerte que había corrido este grupo de misioneros, ¿sí? Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros lo vivimos, ustedes lo van a vivir también, ¿no? Es interesante porque dice es necesario, y a lo mejor uno se preguntaría, ¿de verdad, Dios? O sea, ¿es necesario que vivamos todo esto? Y la respuesta es que sí, ¿sabes? Porque las tribulaciones es justamente aquello que de alguna manera va a depurar. Las tribulaciones es aquello que de alguna manera va a depurar o va a filtrar o va a distinguir a aquellos que son verdaderamente creyentes de aquellos que solamente son profesantes pero que no tienen una fe genuina. Por eso es necesario, la iglesia invariablemente tiene que pasar y tiene que sufrir tribulaciones, porque es la única forma en la que se va a distinguir a las ovejas de los cabritos, y porque también las tribulaciones es la única forma en la que nuestra fe va a ser probada y nuestra fe va a crecer, ¿no? Como en la escuela, la única forma de saber si los alumnos están aprendiendo es a través de ¿qué? De las tribulaciones, ¿no? Dirá algún joven, a través de los exámenes y a través de las pruebas. Si no hay pruebas, si no hay examen, no se sabe si la fe es genuina y no se fortalece la fe. Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque siempre el sufrimiento va a preceder a la gloria, siempre la humillación va a preceder a la exaltación. Esa palabra es necesario que a través de muchas tribulaciones, la palabra tribulaciones podría entenderse también como presión. Y la realidad es esa, los discípulos, estos discípulos nuevos, recién convertidos, iban a tener que experimentar la presión como si pusieras peso sobre ellos, y eso es lo que al final fortalecería su fe. Como en el gimnasio, el peso es lo que trabaja tu músculo, el peso es lo que hace que tu músculo se desarrolle. Por eso me gusta esta otra traducción de la palabra tribulaciones, como estar sometido a presión. Y mira, en nuestros tiempos quizá la presión que sufrimos es diferente, no hay judíos que nos quieran apedrear, por lo menos a mí no me ha tocado, no hay gentiles que se reúnan en una plaza y que pidan que nos saquen a todos los cristianos de la ciudad, pero sin duda la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, está sufriendo muchísima presión, más presión quizá de la que tú puedes darte cuenta. Es más sutil quizás es enfocada desde otra perspectiva, pero la iglesia en nuestros días está sometida a mucha presión, ¿no? Con tantas filosofías, con movimientos, todo este movimiento LGTB, la ideología de género, el movimiento feminista, y creo que lo he hablado con algunos, ¿no? Ustedes saben que de repente, de vez en cuando, algo de lo que hago para ayudar a nuestro sustento es fotografía, y el otro día me invitaron, no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero me invitan a una boda de 2 creyentes. Y bueno, pues, ¿qué te esperas, no? Una boda de creyentes, entonces está el evento, la ceremonia, todo hermoso, la persona que los casó abrió la palabra de Dios, compartió un mensaje hermoso, y todo iba fluyendo así, hasta que pues ya empieza la comida, termina la comida, y empieza el bailongo, ¿no? Y sabes, este tipo de cosas es el tipo de circunstancias que causan presión a la iglesia, y que quizás a muchos de ustedes es algo que ustedes viven en su carne, ¿no? Sí, ¿por qué
otras iglesias, otros cristianos bailan, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Es la presión del mundo. Te digo, no es la primera vez que sucede, ya me había tocado en otras ocasiones, pero lo que sí me llamó mucho la atención y me conmovió mucho es que, viste que hay canciones en las que el DJ de repente le baja la música y toda la multitud que está ahí reunida gritan al unísono y completan la frase de la canción. ¿Sí saben lo que les estoy hablando? ¿O son muy santos? Nunca fueron a... bueno, ya. No se hagan, que bien que los conozco, ¿no? No sé, una canción de ¿cuál será, no? Pues la que quieras, ¿no? Pero de repente empieza una canción de Hombres G que dice sufre, le bajan a la música y yo escucho el fondo de la gente que está ahí completando la frase que el DJ omitió. Yo digo, hace unos instantes estamos hablando de la palabra de Dios, hace unos instantes era un evento que tenía como objetivo glorificar a Dios. ¿Qué pasó, no? Y como esta hay miles, ¿no? Modas, formas de hablar, lo hemos mencionado acá, tatuajes, consumo de bebidas alcohólicas, que cada vez más vamos a ser presionados. Yo te digo, yo realmente me siento súper bicho raro y creo que cada vez más, por lo menos esta iglesia, Dios nos permita mantenernos así, pero cada vez más vamos a ser los bichos raros y los legalistas, los cuadrados, y te digo, va a ser tanta la presión que vas a necesitar, como dice Pablo acá, fortalecer tu alma, ¿sí? y permanecer en la doctrina, en la enseñanza que has conocido, porque si no, tarde o temprano, ¿sabes qué va a ser la presión de la tribulación? Te va a aplastar, ¿no? Pero qué hermosa la estrategia de Pablo, ¿no? Hago un trabajo personal, identifico debilidad en el alma de algunos hermanos, levanto columnas, subo gatos hidráulicos, fortalezco lo que detecto débil, a través de la enseñanza y a través de la doctrina, a través de profundizar en teología, exhorto a que permanezcamos en esto, que es lo que nosotros hemos aprendido, no nos movamos ahí, y también pone este grupo de iglesias en el contexto. Esta es la situación que estamos viviendo, esto es lo que está sucediendo fuera de la iglesia, esta es la persecución, esta es la tribulación que nos toca vivir. El corazón es necesario para un siervo de Dios, pero el carácter es necesario también. ¿Por qué carácter en este versículo 22? Bueno, porque, ¿sabes? No hay forma en la que puedas soportar la presión del mundo, sino con carácter. El corazón no te alcanza. O sea, el corazón y decir, no, Dios, es que yo traigo muchísimas ganas de que el mundo no me coma. No te alcanza eso. O sea, tener un corazón de querer permanecer en Dios no es suficiente. Tener un carácter es lo que va a ayudarte y lo que va a hacer que permanezca realmente. Y sabes, dentro de estos tres elementos, por eso yo le puse tres elementos, porque quizás los tres son elementos, pero si hay uno de estos tres elementos que pesa más, ¿sabes cuál es? Es justamente el carácter. El carácter en el cristiano y el carácter en el siervo de Dios pesa tanto que se expresa como un requisito para todo aquel que anhela servir a Dios, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, no quiero entretenerme mucho porque tiene que ver con el siguiente punto, ¿sí? Versículo 23 dice, y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Okay. Bueno, aquí este último versículo tiene que ver con, hablamos del corazón, hablamos del carácter, que es necesario y que es lo único que nos va a sostener en tiempos difíciles, y este versículo me gustaría enfatizar también cierta capacidad que debe tener el siervo de Dios, ¿no? Pero mira, comencemos con esta idea. Dice en el versículo 33 al inicio que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, la pregunta sería, bueno, hay varias preguntas acá que tenemos que responder, ¿no?
La primera sería, ¿a quién se refiere cuando dice y constituyeron ancianos en cada iglesia? A Pablo, a Bernabé. Claro, pero la pregunta es, ¿quiénes constituyeron? Claro, perdón, por el contexto, por lo que venimos hablando, es más que evidente que viene hablando de Pablo, Bernabé, porque ellos son los que venían haciendo el viaje misionero, ellos son los que visitaron estas 3 ciudades, regresaron a estas 3 ciudades, fortalecieron a los hermanos, les exhortaron, les hablaron que permanecieran en medio de la tribulación. Así que si nosotros seguimos esta línea, podemos entender que Pablo y Bernabé fueron los que constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿no? Ahora, bueno, esto se convierte en un tema un poquito controvertido, o que se ha prestado a falsas interpretaciones, porque muchos llegan a entender que la elección y la constitución de ancianos, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta palabra ancianos, no lo hace la iglesia, sino que hay un organismo que decide quién tiene que liderar a la iglesia. Si tú lo piensas en términos de la religión mayoritaria en nuestro país, así es como funciona. ¿Quién elige a los líderes de la iglesia? Alguien que está por encima y que dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello y tú vas a hacer lo otro, ¿no? Entonces, este es uno de esos pasajes que se prestan a esa mala interpretación y que dicen, ¿viste? Los líderes de la iglesia, no los eligió la iglesia. Viene hablando el versículo de Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿no? Sin embargo, bueno, esa conclusión es el resultado de un estudio poco profundo y poco serio de la palabra de Dios, decir que hombres son quien ponen líderes en las iglesias. Digo, es el resultado de una mala interpretación y una mala enseñanza, ¿no? Porque si nosotros estudiamos esta palabrita, la palabra de constituir, si estudiamos la palabra original en griego, significa realmente aprobar mediante el acto de levantar la mano en una asamblea. Esta palabra, o sea, nosotros lo tenemos acá como una sola palabra, constituir, pero esa palabra realmente en griego significa todo esto, ¿no? Aprobar mediante el acto de levantar la mano en una reunión congregacional o en una asamblea. Así que con la simple observación de esta palabra, entendemos que no fue Pablo y Bernabé quienes dijeron, bueno, pues Tito, tú vas para acá, Timoteo, tú vas para acá, tomamos la decisión, sino entendemos que más bien fue una reunión, y a través de esta reunión consensuada y mediante el levantamiento de la mano, es decir, podemos entender que hubo una votación, fue que se eligieron a estos ancianos en cada iglesia, ¿no? Obviamente, ¿quién hizo la votación? Cada iglesia. Lo entendemos un poquito más claro cuando traducimos la palabra iglesia en su sentido más original como una asamblea. En una asamblea, podemos decir, se constituyeron por votación ancianos en cada asamblea. Se constituían reuniones y ahí se votaba. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta, ¿quién constituyó? Si bien Pablo y Bernabé, yo entiendo que ellos estuvieron ahí, pero la iglesia o la asamblea fue la que los constituyó. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué constituyeron? Sería la segunda pregunta. Ancianos, ¿no? Bueno, acá es interesante estudiar, cuando nosotros estudiamos el tema del liderazgo dentro de la iglesia local, la realidad es que hay 3 palabras en griego que se utilizan para referirse a personas específicas dentro del liderazgo de la iglesia, ¿ok? Estas 3 palabras son, bueno, no te voy a pedir que las apuntes, o si quieres apuntarla como quieras. Una es presbúteros, o presbúteros como presbíteros, ¿ah? Eso quizás es más contextual para nosotros, sería la palabra presbíteros. Después la palabra episcopos, que también es una palabra con la cual de alguna manera estamos relacionados o la hemos escuchado alguna vez. Y la tercera palabra que se utiliza en el contexto del Nuevo Testamento para referirse a personas específicas en el liderazgo de la iglesia es la palabra poimen.
esta a lo mejor no nos suena más, presbítero no suena, episcopo no suena. La palabra poimen sería la palabra que mayormente utilizamos nosotros, por lo menos aquí en la iglesia, que sería la figura del pastor, ¿ok? Entonces, tenemos esas tres palabras, hablando del liderazgo de la iglesia y de personas específicas: presbíteros, episcopos y pastores, o esta palabra que sería poimen, ¿ok? Son las únicas tres palabras que aparecen, no hay nada que se refiera al liderazgo de la iglesia fuera de estos tres términos, ¿no? Así que bueno, me gustaría hablarte un poquito acerca de cada uno de ellos. Los dos términos, estos episcopos y presbúteros o presbíteros, se traducen como ancianos, que es la traducción que nosotros encontramos acá en el versículo 23, constituyeron ancianos. La palabra episcopo en otras ocasiones no solo se traduce como anciano, sino se puede llegar también a traducir como supervisor. Esta partícula epi significa por encima de, por ejemplo, cuando hablas del epicentro de un terremoto, fue en esa zona en la que se desarrolló, y la otra partícula, episcopos, a lo mejor te suena un poquito a algo como telescopio, microscopio, tiene que ver con ver, ¿no? Entonces la palabra episcopo literalmente significa eso, alguien que está por encima y que cumple la función de estar viendo todo o de estar supervisando, ¿no? Entonces, episcopo, presbútero, las dos se traducen como anciano. Episcopo se traduce también en algunas ocasiones como supervisor. Y hay muchos pasajes en los que Pablo utiliza las dos palabras y las va a utilizar de manera indistinta, como si no hubiera realmente una diferencia entre ellas, ¿no? Y estos pasajes son importantes. Fíjate, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. A partir del versículo 5 hasta el 9, dice: por esta causa, ¿lo tienen ahí? Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué dice? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice: el que fue irreprensible. Ahora, fíjate las características del anciano. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, todas estas características no tienen que ver con corazón, o sea, no dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos que tengan todas las ganas de servir a Dios. No, así que el corazón no es como tal un requisito para ser obispo. Estos versículos tampoco tienen que ver con capacidad, porque no dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos que tengan muy buena expresión oratoria, que tengan muy buena apariencia, que sepan enseñar, que hayan estudiado en tal o cual seminario. Estas características que se mencionan acá en Tito y que van a aparecer también en Timoteo, tienen que ver con el carácter de la persona, que sea irreprensible, que no haya nadie que tenga nada malo que decir esta persona, que tenga su casa en orden, que tenga su casa en sujeción, que sea fiel con su pareja, que no está acusado de disolución, que no tenga un corazón o que no tenga un carácter rebelde. Y por eso yo te decía, el corazón es importante, pero el requisito que se exalta bíblicamente para un siervo de Dios es el carácter, y estos versículos hablan del carácter. Pero fíjate, lo que en el versículo 5 menciona como características del anciano, en el versículo 9, bueno, sigue el versículo 8, sin hospedador, o sea, que sea generoso, amante de lo bueno, sobrio, justo, todo es carácter, santo, dueño de sí mismo, es decir, controlado, prudente, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero versículo ya perdí en dónde lo expresa como
hay otro versículo acá, pero no lo anoté, que en vez de utilizar la palabra anciano, utiliza la palabra obispo. En el 7, sí, exactamente. Ajá. Dice, porque es necesario que el obispo, es decir, como si de alguna manera intercambiable, Pablo comenzara primero hablando acerca de una palabra, episcopo, y después de la palabra presbítero, como si fueran o se utilizasen como sinónimos. Fíjate otro versículo más, Hechos capítulo 20. Realmente el pasaje es a partir del versículo 17 hasta el versículo 28, pero solamente vamos a leer versículo 17 y versículo 28. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ¿qué? A los ancianos, pero si avanzamos al versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, estas palabras son realmente intercambiables, quizás pueden llegar a enfatizar cierta característica del oficio, pero Pablo lo va a utilizar cualquiera de los dos, episcopo o presbítero, de manera intercambiable. También, bueno, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, va a hablar acerca de los ancianos, y más adelante en el 5:17 de 1 Timoteo va a utilizar la otra palabra, ¿no? Va a ser de alguna manera intercambiable. Si te das cuenta acá en este versículo de hecho, va a aparecer la tercera palabra, no sé si la identificaron, ¿cuál sería? No está tan expresa como anciano o obispo, que se menciona literalmente, pero observen la referencia, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿sí? Entonces, ¿qué palabra estaría ahí de alguna manera implícita? La palabra pastor, mirad por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar. Esta palabra apacentar proviene de esta otra palabra que les había mencionado, poimen. No es tal cual la palabra, pero esa palabra apacentar es la palabra pastorear, que sería la palabra poimen. Entonces, poimen, ajá. Cuando en la Biblia se habla de liderazgo, de personas específicas en el liderazgo de la iglesia, estas tres palabras son las que se van a utilizar, ya sea presbítero, episcopo o pastor, y se van a utilizar de manera intercambiable. Por eso en algunas iglesias, por ejemplo en las iglesias de los hermanos libres, ellos utilizan el término o el concepto de ancianos, ¿sí? Y alguno podría decir, bueno, ¿por qué acá en la IBM les llamamos pastores si lo que constituyó Pablo, lo dice ahí claramente, fue ancianos, no pastores? Bueno, la respuesta es esa, ¿no? Estas tres palabras se van a utilizar de una manera intercambiable a lo largo de las Escrituras, mayormente en el Nuevo Testamento, ¿no? No voy a meterme acá en otros rollos, pero de hecho el concepto de anciano sería el concepto más ancestral, es decir, no, el concepto de anciano dentro de la iglesia no es un concepto moderno, no es un concepto contemporáneo. Si tú lees desde el libro de Génesis, cuando se habla del pueblo de Dios, tenían la figura de los ancianos, que eran personas que por su trayectoria y por su conocimiento y por su sabiduría, ellos dirigían al pueblo de Dios, así que el concepto de ancianos quizá de estos tres conceptos va a ser el concepto con más referencias históricas, ¿no? La mayoría de las iglesias protestantes van a utilizar cualquiera de estos, o ya sea pastor, o ya sea anciano, mayormente, y creo que solo la iglesia, pues justamente la iglesia episcopal, que yo no sé si ustedes han escuchado de la iglesia episcopal, sí va a ser una diferencia entre estos conceptos, y el obispo va a ser el líder solamente de la iglesia local, pero el episcopo va a ser el supervisor de varias iglesias anglicanas, que también se le conoce, ¿no? Y de hecho en esta iglesia episcopal sí funciona de esa forma, ¿no? El supervisor
o el episcopo está por encima de varias iglesias y él es el que decide, según este versículo, quién va a ser el obispo de cada una de las iglesias locales, ¿no? Pero la mayoría de las iglesias cristianas o protestantes, como muchos le llaman, vamos a utilizar alguno de estos conceptos. No está mal, si quieres llamarme anciano, está bien, me voy a enojar un poco, pero bueno, si quieres llamarme pastor, también está bien, no hay ningún problema. Si quieres llamarme episcopo o obispo, también las aceptamos, ¿no? Ahí está. Pero bueno, nos comió el tiempo. Me gustaría solamente mencionar algo, porque hablamos del corazón, hablamos acerca del carácter. Si aparte del pasaje que nosotros leímos acá en Tito, si tú lees también el pasaje de Timoteo capítulo 3, donde se vuelve a mencionar la lista de los requisitos del obispo o del anciano o del diácono o del pastor, como quieras llamarle. Timoteo, que pues prácticamente lean todo el capítulo 3 de 1 Timoteo, ahí se menciona también la lista de las características, y hay una sola característica que no tiene tanto que ver con carácter, que sí tiene que ver un poquito más con la capacidad, ¿no? ¿Cuál sería esa característica? A ver si alguien lo sabe. Que sea apto para enseñar. Entonces, sí debe de haber cierta capacidad para la enseñanza, ¿no? Ya te lo dice, el papel del anciano es el siguiente, es el líder espiritual. Dice, da guía, da cuidado y protección a la iglesia, Hechos 20, 28 al 31. La función del obispo, del anciano, del pastor, es la enseñanza, 1 Timoteo 3:2, exhortar y refutar, Tito 1:9, amonestar y reprender, 2 Timoteo 4:2, velar por las almas de la membresía, Hebreos capítulo 13, versículo 17, y como otras funciones del obispo, del pastor o del anciano, es la disciplina, el gobierno de la iglesia, y esta parte de la función del anciano va a ser una función esencial para darle estructura a la iglesia. Y si te das cuenta, desde la perspectiva del apóstol Pablo, era como que la iglesia, y aquí quiero ya cerrar con algo práctico, ¿no? La iglesia estaba incompleta si no tenía ancianos. Por eso le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Por eso también en este primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé, no fue solamente que regresó a estas ciudades para fortalecerles, para animarles, para decirles que iba a haber tribulación, sino que parte de su objetivo, ¿cuál fue? Regresar a estos lugares con la consigna especial de establecer ancianos, porque desde la perspectiva, te repito, de Pablo de la iglesia, una iglesia que no tiene ancianos es una iglesia deficiente o es una iglesia incompleta. De hecho, hay muchas iglesias, la iglesia de Estados Unidos que nos apoya, por ejemplo, en ocasiones cuando venían nos decían, bueno, a ver, pero ¿qué iglesias les ha permitido comenzar Dios, no? No, pues que está Colón, que está Querétaro, y está el Marqués, podríamos decir. Y ¿sabes la pregunta que nos hacían? Nos decían, ¿en estas iglesias ya tienen ancianos nombrados públicamente y establecidos? Y nuestra respuesta era no. ¿Y sabes qué nos decían? Bueno, desde nuestra perspectiva, todavía no son iglesias porque no tienen ancianos constituidos, ¿no? Otra cosa que podemos deducir de acá, de este versículo donde se establecen los ancianos, es singular o plural. Que establecieses ancianos. Y cuando tú observas esta palabra ancianos, te vas a dar cuenta que siempre está expresada en plural. Lo habíamos hablado cuando hablamos de Hechos capítulo 13, que por argumentos como estos, creemos que el liderazgo de la iglesia tiene que ser ¿qué? ¿Singular o plural? Plural. Ahora, bajémoslo acá, ¿no? ¿Cuántos ancianos hay en esta iglesia? 3. O pastores, pues. 3. ¿Seguros? No, pues quién da más, quién da menos. Uno, dos, écheme. Miren, oficialmente, ahorita un momentito para terminar.
Oficialmente 1 nomás. Paco está en proceso ya de salida, así que oficialmente con un nombramiento, muchos de ustedes no estuvieron, pero cuando se comenzó la iglesia, vino Eduardo Buldain y se hizo una encomendación pública. El único anciano de esta iglesia es ¿quién? ¿Cuál es una deficiencia de nuestra iglesia entonces? ¿O cuál sería un paso que tenemos que dar? Constituir por lo menos un anciano más, ¿no? La realidad es que el versículo no te dice si pluralidad es 2, 3, 4 o 5, pero hasta este momento la iglesia hoy en Querétaro no tiene un liderazgo plural nombrado y encomendado. Entonces, como la idea de estudiar Hechos es ir haciendo los ajustes que la palabra de Dios nos enseña, uno de los próximos pasos que tenemos que dar como iglesia es constituir por lo menos a un anciano más que va a ir a lo largo de un proceso. Miren, yo lo traía acá, pero no lo voy a mencionar, no voy a leerlo nada, me hubiera gustado leerlo, pero ya tenemos un proceso para nombrar ancianos dentro de las IBMs, ¿no? Y eso es un proceso que implica varias cosas, en las cuales se prueba el corazón, que la persona esté llamada a esto, se prueba el carácter y se prueban ciertas capacidades. Es un proceso que si lo manejamos como lo tenemos en el papel, tiene que llevar aproximadamente 1 año. Es un proceso en donde el candidato a ser nombrado anciano o pastor de la iglesia tiene que redactar varios documentos exponiendo su punto de vista de las principales ramas de la teología, como amarteología, soteriología, neumatología, etcétera, etcétera, etcétera. En este proceso se hacen 2 evaluaciones. Una es una evaluación doctrinal y teológica y la otra es una evaluación personal del candidato anciano, de su familia, de sus finanzas, de su administración del tiempo, porque la Biblia habla de no imponer las manos con ligereza. Así que bueno, creo que este pasaje cierra en eso, en 2 cosas. Uno, estemos orando y estemos atentos porque nombrar ancianos es una labor de ¿quién? Por lo que acabamos de ver hoy. No viene Eduardo y nos dice, bueno, pues a ver, me gusta para anciano. Es algo que tenemos que hacer ¿cómo? En conjunto, como asamblea. Entonces, tenemos que ir observando quién o quiénes dentro de nuestra iglesia, varones, cumplen con ciertas características para ser encomendados como ancianos. Esa es la primera tarea. Y me gustaría dejarte una última y terminar con esto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice que el que anhela obispado, es un versículo que ustedes se saben. ¿Qué sucede? El que anhela obispado, no los escuché. El que anhela obispado, buena obra desea. Ahora, si te das cuenta, este pasaje es el que te digo, habla de los requisitos de los ancianos. Pero lo primero que menciona es un anhelo. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con corazón, carácter o capacidad? Tiene que ver con el corazón. Tiene que haber un deseo de querer llegar a convertirse en anciano, en obispo o en pastor. Y después sí viene la lista de requisitos que tienen que ver con el carácter, y dentro de esos requisitos se menciona el único que tiene que ver con capacidad, que tiene que ver con ser apto para enseñar. Pero en ese pasaje se encuentran los 3, ¿no? Corazón, carácter y capacidad. Y mi desafío para ti, o el desafío de la palabra de Dios, es el siguiente, y te lo voy a poner en términos más entendibles, ¿no? La mayor aspiración de todo cristiano, de todo hijo de Dios, debería ser ¿cuál? Llegar a convertirse ¿en qué? En anciano o en pastor de una iglesia local. Eso es eso sería como el top. O sea, si dices, bueno, Dios, como hijo tuyo, ¿a qué es a lo que tú aspiras que yo llegue? Ese sería el mayor anhelo y la mayor honra y el oficio más digno al cual todo creyente varón tendría que aspirar. Porque el que anhela obispado, el que desea con su corazón y con toda su alma llegar a ocupar una posición
al frente de una iglesia, buena obra desea, es lo mejor que puedes desear. Las mujeres no se sientan mal. En el caso de la mujer, ¿qué sería? Ser la esposa de un pastor o de un anciano. ¿Por qué? Porque la obra que hace el varón es sustentada y es apoyada y es proyectada por una esposa. La esposa empuja y la esposa es parte del ministerio del varón cumpliendo con sus responsabilidades, ¿no? Capítulo 3, versículo 1. ¿Okay? Entonces, bueno, terminamos. Las dos tareas que nos llevamos es, entonces, orar, porque acá, bueno, ya no lo mencioné ni lo voy a mencionar por falta de tiempo, pero tú en el versículo 23 puedes ver un poquito acerca del proceso. No es algo que se llevó a la ligera, fue un proceso que se acompañó con oración, que se acompañó con ayuno. Entonces, estemos orando, iglesia en Querétaro, pero estemos orando también, iglesia en el Marqués, porque a esto es a lo que tienen que llegar en algún momento, que Dios vaya mostrando a quién Él eligió y a quién quiere levantar como anciano dentro de un grupo de ancianos para pastorear, para dirigir, para proteger, para guiar a la iglesia. Y el segundo tiene que ver con eso. La mayor aspiración que puedes tener en tu vida como hijo de Dios es llegar a una posición, y no solo por la posición jerárquica, sino a la posición delante de Dios y a la posición delante de la iglesia. Tu mayor aspiración, querido, tendría que ser llegar al pastorado, llegar a ser obispo o alguien que está al frente de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es clara.